comienza un conflicto que antes no teníamos. Y este conflicto en la Biblia se llama el conflicto espiritual entre el bien y entre el mal. Entonces, de ahí en adelante, tenemos nosotros que entender que Jesús les dijo a los apóstoles en Hechos capítulo 1, antes de que el Espíritu Santo bajara al mundo y ya se quedara haciendo una permanencia, una guarida, una habitación dentro de cada uno de nosotros, recibirán poder. En otras palabras, no se puede vivir una vida cristiana sin el poder de Dios. No podemos resistir ni aguantar cómo se vienen las cosas sin el poder de Dios. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y este poder que les estoy mandando es algo absolutamente esencial, porque es principalmente no para manifestar dones ni para manifestar que eres muy espiritual. El poder con el cual los voy a investir es para que ustedes hablen de mí, para que sean mis testigos. Porque no es fácil ante la generación que tenemos hablar de Jesús. Estás en tu escuela e inmediatamente te catalogan, ¿verdad? Eres homofóbico, o eres religioso, o eres cerrado, o eres esto y el otro, y cómo es posible que tú creas en la Biblia y en las leyendas, etcétera. Y luego tu familia, y pues a mí me da vergüenza hablar en mi oficina, en mi bufete de abogados, en mi centro médico de Jesucristo, ¿qué van a decir de mí? Precisamente todos estos temores vienen a tu mente. ¿Sabes por qué? Porque no tienes al Espíritu Santo. Pero si tú tienes al Espíritu Santo verdaderamente, si tú has experimentado el nuevo nacimiento, entonces no vas a tener temor de nada, ni de nadie, ni del qué dirán. Porque mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Y para ir contra la corriente, porque es a donde nos manda Dios ir contra la corriente, en tu secundaria, en tu preparatoria, en las costumbres del mundo, etcétera, etcétera, se necesita ese poder que no es de nosotros. Le pertenece a Dios ese poder. Y este poder es el poder que precisamente nos va a dar la victoria sobre la vida espiritual. En Juan capítulo 14, vamos desde el principio para ir asimilando esta conferencia y este estudio. Desde el principio, Jesús, antes de ascender al cielo, les prometió a los apóstoles, Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, antes de Cristo, bajaba al mundo y se iba. Venía sobre Sansón, y Sansón tenía unas fuerzas tremendas, y a los leones les abría la mandíbula como si fueran un cabrito. Cargó una pieza de más de 200 kilos sobre su espalda. Era una cosa sobrehumana la de Sansón. Desgraciadamente muchos pintan a Sansón así como Rambo, ¿verdad? Con unos musculotes y todo. Y cuando pintamos así a Sansón, pues es lógico atribuirle la fuerza a sus músculos. Pero la fuerza de Sansón no provenía de sus músculos ni del tiempo que pasó en el gimnasio. Él podía ser una persona con brazos normales, pero el poder era de Dios. La fuerza de Sansón era sobrehumana. David comenzaba a escribir el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. 1000 años antes de que Jesús fuera crucificado, David estaba escribiendo las palabras que el Mesías iba a pronunciar desde la cruz. ¿Cómo lo hizo? Porque el Espíritu Santo bajaba sobre David y lo inspiraba a profetizar y dejárnoslo escrito, y se iba el Espíritu Santo y David era un hombre común y corriente. Pero tú y yo, desde que el Espíritu Santo bajó,
en Pentecostés, ya no somos mujeres y hombres comunes y corrientes. Tenemos un poder permanente. Jamás el Espíritu Santo, dice Efesios 1, 13 y 14, somos sellados por el Espíritu Santo. El sello implica propiedad y implica protección. Y le pertenecemos a Dios. Los demonios saben a nuestro alrededor quién está sellado y quién no está sellado. En los Hechos hay un pasaje donde unos querían sacar demonios y los demonios le dijeron: conocemos a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y casi les quitan la ropa, hasta los tenis y los guaraches les quitaron y casi los matan. Los demonios saben quién está sellado y quién no está sellado. Y este sello es, dice Efesios 1, 13 y 14, hasta el día de nuestra resurrección. Jamás el Espíritu Santo se saldrá de nosotros. Lo podemos contristar, le podemos causar dolor, pero Él jamás se saldrá de nuestra vida. Y en el versículo 26 de Juan 14, dice también: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nadie puede venir a la Biblia sin el maestro del Espíritu Santo. Yo no puedo agarrar un libro de matemáticas o álgebra cuando estoy en aritmética apenas y conozco apenas la raíz cuadrada y tratar de meterme a logaritmos o a álgebra cuántica. Necesito un maestro. Quiero aprender japonés, necesito alguien que sepa japonés y me diga: esta es la A, la B, la C, etcétera, etcétera. La gente que quiere venir a la Biblia sin tener al maestro, el que enseña la Biblia y el que nos corre la cortina espiritual para entender las cosas que no pertenecen al mundo intelectual, sino al mundo espiritual, esa persona choca contra la Biblia, ataca la Biblia, critica la Biblia porque no la entiende. Es lógico. Esto lo explica 1 Corintios capítulo 2 del 10 en adelante. El hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son locura. No las puede discernir. Quiere entenderlas intelectualmente y no puedes hacerlo así. Necesitas al Espíritu Santo. Esto es imprescindible en nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo está entre nosotros para enseñarnos la Biblia, las cosas profundas de Dios, para guiarnos y para darnos el poder para testificar. Ahora, muy bien. Es importante, en segundo lugar, que los cristianos entendamos la diferencia entre los dones espirituales y el fruto del Espíritu. Son dos cosas completamente diferentes y veamos por qué están tan confundidas miles de iglesias y millones de cristianos en el mundo entero. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12 y veamos en primer lugar que los dones del Espíritu Santo pertenecen a la soberanía de Dios. 1 Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, o sea, hay muchos dones, pero es el mismo Espíritu. Hay muchos ministerios, pero es el mismo Señor. Y hay muchas operaciones o energías, pero Dios es el que hace todas las cosas. Pero a cada uno, a Pancho, a Carlos, a Carmelita, a Juana, etcétera, etcétera, a cada uno no existe ningún cristiano que no tenga dones. Y no existe ningún cristiano que tenga los dones todos o que tenga los dones de los demás. Y vamos por orden. Si hacemos este edificio, ¿qué vamos a necesitar? Un electricista para poner todo lo que es eléctrico. Un carpintero para tratar todo lo que es madera. Un pintor para pintar todo lo que se necesita pintar. El electricista, el carpintero y el pintor tienen oficios diferentes. Imagínense al carpintero. Mira, yo tengo martillo y tú no tienes más que puros cables.
diciéndole al electricista, ¿no? Sería una tontería. Oye, espérame, le contesta el electricista, lo que tú estás haciendo contribuye a lo que yo estoy haciendo. Es diferente mi trabajo, pero si lo juntamos, estamos todos construyendo la misma casa o el mismo edificio. Entonces, así son los dones espirituales. Todos nos necesitamos y todos tenemos diferentes dones. A continuación dice el versículo 8, porque a este, o sea, a Carlos, le da espíritu o palabra de sabiduría. A otro, a Pedro, palabra de ciencia, según el mismo espíritu. A otro, a Santiago, fe por el mismo espíritu. A otro, como tú le quieras llamar, dones de sanidades. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Versículo 11, analícenlo con microscopio. Pero todas estas cosas, ¿qué cosas? La repartición de los dones espirituales. ¡Qué clara es la Biblia! Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, traducción mexicana, como a él le da la gana. Dios es soberano y Él es el único que sabe qué necesitas, porque Él te escogió desde el vientre de tu madre, y a unos pastores, misioneros, otros en la puerta, otros para cargar el portafolio. Todos tenemos diferentes funciones y ninguna es más grande que las demás. No podemos jactarnos nunca de lo que nosotros tenemos. 1 Corintios 4, ¿por qué? Porque lo hemos recibido de Dios. No es por mí que me alaben por mi bonita voz o por la bonita predicación o la elocuencia o en la oratoria o en la retórica, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Ahí está Bocelli, por ejemplo. Andrea Bocelli, con una voz de un tenor ligero impresionante. Y ya tenemos todos Di Stefano y Corelli, todos los grandes, Enrico Caruso. Y la gente aplaudiendo, Bocelli, qué linda voz, ¿verdad? Si supiera él mismo y la gente que él nació con esa voz. Corelli nació con esa voz, Caruso nació con esa voz. Van Gogh nació con esa disposición para pintar. Rembrandt nació con esa disposición para hacer cuadros e imágenes de hombres. Todos los que tenemos, aunque no se pueden llamar dones espirituales de ellos, sino oficios, se los dio Dios al nacer. No hay nada que podamos presumir, no hay nada de lo cual nos sintamos orgullosos. Lo que somos porque Dios nos los dio. Y Él es el único que nos sostiene para no caer. Entonces, vean ustedes la diferencia en Gálatas capítulo 5 entre los dones y el fruto del Espíritu. Son dos cosas completamente diferentes. Dice el versículo 22 y 23 de Gálatas capítulo 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vean de quién es el fruto. Es muy importante como estudiantes de la Biblia que ustedes observen las cosas que están escritas. ¿De quién es el fruto? Es el fruto del Espíritu, no es mío. Entonces, los dones, Dios nos los da. Vienen de afuera hacia adentro, pero de dentro hacia afuera es el fruto. Y el cristiano no es conocido por sus dones, sino por su fruto. Y este es el grande error que se cometió hace 25, 30, 40 años en las iglesias cristianas, donde llegaron organizaciones cristianas inclusive a enseñar que si tú no tenías el don de lenguas, no tenías el bautismo del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Oye, pero ¿no leyeron lo que acabamos de leer? ¿No leyeron que si yo no hablo en lenguas es porque Dios no me las ha dado?
Y si yo no tengo el fruto, no tengo sanidad, es porque Dios no me las ha dado, porque Dios reparte a cada quien como quiere. Oye, hermano, pero dice la Biblia que hay que escoger los dones, los dones mejores, y está hablando del amor, que es el capítulo 13 de Corintios. Entonces, los dones Dios nos los da y los reparte como Él quiere. Yo no escogí ser predicador. En mi caso particular, cuando yo me convierto, mi ilusión era ser misionero. Y estuve 2 años y medio casi en la sierra, entre Guerrero y Oaxaca, durmiendo en el suelo, en chocitas de adobe, tapándome con periódicos, envolviendo los ladrillos con periódicos para que pudiera hacer mi cojín. Estuve allá con misioneros presbiterianos que me llevaron y les manejaban. Me subía al techo de la Suburban que en aquel tiempo había, decíamos el Big Red o la Gran Roja, y a predicarles. Nos corretearon con palos, me aventaron botellas de tequila, nos quisieron 2 veces matar, etcétera, etcétera. Bueno, fue una experiencia tremenda. Yo nunca sabía que Dios me iba a llamar para predicador. Yo quería ser misionero a los indígenas. Y después de los 2 años y medio, comencé a dar estudios en Acapulco. Y después ya nos venimos a México, aquí a Ciudad Satélite, ya comencé a dar estudios y poco a poco fui descubriendo que Dios quería que yo compartiera la palabra ya públicamente. Pero yo no escogí ser lo que yo soy, ni tú lo que vas a hacer tampoco. Es Dios, es soberano, el que nos dice lo que va a hacer. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías, desde el vientre te conocí y desde el vientre de tu madre te di por profeta. Ya desde que estaba formado Jeremías en el vientre de su madre, siendo un cigote, ya Dios tenía su programa para él. Y la responsabilidad de nosotros, al ser cristiano, es como la Virgen María: heme aquí, hágase tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor. Muy bien, Carmelita, Carlos, ¿quieres conocer mi voluntad para tu vida? ¿Quieres saber que tengo el mejor plan que te pudieras imaginar para tu vida? Di a mi hijo en una cruz por ti. Lo único que te pido es que te dejes enseñar por el Espíritu Santo. Que te rindas al Espíritu Santo. Que seas pura sexualmente. Que vivas una vida de santidad. Que estés dispuesto, no importa, a veces van a venir ataques del diablo, ¿por qué pasó esto? Que te mantengas firme en tu fe hasta el fin, para la esperanza a la que hemos todos sido llamados, y nunca vas a perder la dirección del Espíritu Santo. Y después de pasar ciertas pruebas, Dios nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá, dice 1 Pedro capítulo 5. Y este es el programa de Dios para todos nosotros. No te preocupes con quién te vas a casar, por el amor de Dios. ¿Quién va a ser tu chencha o tu chencho? ¿O qué casa vas a comprar? ¿O a dónde vas a vivir? Cae de rodillas, ríndete. Señor, si quieres que mi esposo vaya a Veracruz y no me gustan los mosquitos de Veracruz, estoy aquí mejor con mi mamá, pues aunque los mosquitos yo voy porque es tu voluntad y tengo que seguir a mi esposo y lo voy. Hágase tu voluntad conmigo, Señor. No vengo a pelear contra ti, porque estando en tu voluntad estará la bendición. Me quedaré aquí con mamá porque aquí no hay mosquitos, y si voy a Veracruz hay mosquitos, pero sabes una cosa, vas a ser una persona miserable si te quedas. Tendrás muchas comodidades, pero no tendrás el gozo ni la paz, el fruto del Espíritu, por ir en contra de la voluntad de Dios. Qué fácil de entender son todas estas cosas. Entonces, los dones pertenecen a la soberanía de Dios. El fruto es el resultado de mi comunión, de tu comunión con el Espíritu Santo todos los días a través de la Biblia. Por el fruto, dijo Jesús, los conoceréis. No por hablar en lenguas, hasta los mormones hablan en lenguas. Los testigos de Jehová hablan en lenguas. Los brujos en África hablan en lenguas. No apantallan a nadie las lenguas. Si las hablas, claro que existe, ¿verdad? Pero no trates de creer que eres más espiritual, ni lleguemos a la herejía de enseñar que si no las tienes, no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Por el amor de Dios, Virgen de la Misericordia. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13,
porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, todos. No hay ninguna excepción en la vida cristiana, en un su cuerpo, judíos, griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu Santo. Hace poco tuve un debate con algunos hermanos míos que amo muchísimo en la fe y tenemos algunas diferencias teológicas y las diferencias son para hablar. Y yo siempre busco, ¿verdad? A lo mejor hay algo que yo no sé y me pueden enseñar ellos a mí. Y siempre hay que mantener ese espíritu, ¿verdad? No de combate, a ver quién gana la discusión teológica, sino de cada uno edificarnos. Y a lo mejor hay cosas que yo puedo aprender de ti que yo no sé o tú de mí. Y estábamos discutiendo lo del bautismo del Espíritu Santo. Y ellos me decían, es que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsecuente a la salvación. O sea, recibimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, nacemos de nuevo, somos regenerados, pero nos falta algo. Y puede venir un mes antes o 2 meses antes, o te tienen que poner las manos. Y les dije, Dios mío santo, lo que ustedes me están diciendo es que entonces la cristiandad está dividida. A ver, aquí todos los que ya hablan en lenguas y tienen el Espíritu Santo, y todos los que no tienen al bautismo del Espíritu Santo y no hablan en lenguas. Les dije, si hacemos esto y alguien me dice que yo no tengo el bautismo del Espíritu Santo ni hablo en lenguas, ¿sabes una cosa? ¿Por qué es herejía? Y ahí se espantaron. ¿Herejía? Sí, me están diciendo que no soy cristiano, porque lo que me hace cristiano es tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es el momento en que el Espíritu, el momento de la conversión, nos une al cuerpo de Cristo, somos parte de sus huesos y de su carne. Desde ese momento soy cristiano. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo no puede estar mutilado entre los que tienen el bautismo del Espíritu Santo y no lo tienen. Si no lo tienes es porque no has nacido de nuevo. Pero el momento que tú recibiste a Cristo tienes el paquete completo. Cuando naces físicamente no dices le faltó el páncreas. Tiene todo menos el páncreas. Espérame tantito, si le faltó algo, no es un ser humano normal. Porque todo está completamente interrelacionado, el páncreas con el intestino, con el hígado. Cuando nacemos de nuevo, dice Colosenses capítulo 2, estamos completos en Cristo. Dice en 2 de Pedro capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, pasado, por su divino poder. Todo lo que necesitamos para la vida cristiana ya lo tenemos en el Espíritu Santo. Ahora, solamente nos falta crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo y ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Y la llenura es continua, cada 3 meses, cada 4 meses. Pecamos, el Espíritu Santo lo angustiamos, lo contristamos y en ese momento confieso mi pecado y otra vez el Espíritu Santo me vuelve a usar para manifestarse la vida de Cristo a través de mí. Eso tenemos que buscarlo. Hay muchas llenuras, pero el bautismo, la llenura, la regeneración y el nuevo nacimiento se recibe todo en el momento de recibir a Jesucristo. Muy bien, habiendo considerado esto, de que esta es la razón por la que se ha tratado de demostrar que la evidencia de tener el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas, es porque no se conoce la diferencia entre los dones y entre el fruto del Espíritu. Y lo que es el bautismo del Espíritu Santo, a todos nos bautizó el Espíritu en un cuerpo. No puede haber unos que sí y otros que no. Si te falta algo, no eres cristiano. Tan sencillo como eso. Muy bien, ahora veamos a continuación, después de poner estas cosas en orden, porque es importantísimo, ya que se revolucionó el mundo cristiano en la teología acerca de estas enseñanzas. Veamos que el Espíritu Santo es un espíritu de poder y no de cobardía. En 2 de Timoteo, capítulo 1. Pablo vio a Timoteo, que era un muchacho tímido, que de alguna manera
la timidez estaba venciendo ese poder que él tenía que descubrir de hablar de Jesucristo. Y se ve forzado Pablo a escribirle estas palabras, 2 Timoteo 1, del 7 al 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, joven, en la secundaria, en la prepa, de hablar a tus amigos de Cristo. No te avergüences, médico, que me escuchas, de hablar en tu hospital y en tu clínica de Cristo. No te avergüencen, abogados y licenciados, carpinteros o oficios, lo que tengan. No tengamos nunca vergüenza de ser llamados hijos de Dios y de hablar de Jesús. Porque el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y te ponen a hablar, estamos llamados para estar entre lobos. Es un mundo de lobos. Entonces, ¿por qué te asustas? Ay, ¿qué van a decir de mí que digan misa? ¿Qué importa lo que digan? ¿Quién está preocupándose por lo que puedan decir? Hay gente, ¿verdad?, como estos políticos ahorita en Estados Unidos, que no pueden soportar que nadie los critique, que nadie hable mal de ellos, porque luego tuitean y a contestar. No soportan. ¿Por qué, verdad? Porque es un espíritu contrario al espíritu que Dios quiere que tengamos. Si hablan, pues que digan misa, Dios sabe quién soy. La gente no va a conformar mi destino ni a determinar lo que yo soy. Soy hijo de Dios, Él conoce mi conciencia. Y si la gente habla porque nunca van a dejar de hablar, pues que sigan hablando, porque ningún arma forjada contra mí prosperará. Dios condenará toda lengua que hable contra ti en juicio, porque esta es la herencia que hemos recibido de Dios. Isaías 54, 17. Entonces no tengamos temor del hombre, tengamos temor de Dios, porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice el versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos antiguos. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, muy bien, si nosotros queremos continuar en esta vida espiritual a la que hemos sido llamados, vamos a necesitar una fortaleza interna que sea más grande que la presión externa. A ver si me van siguiendo con mucho cuidado. Es mi fortaleza interna a través de la Biblia, de mi contacto con la Biblia, de mi comunión en santidad con Dios, lo que cada día me va, sin que me dé cuenta, a fortalecer. Así como el ejercicio te desarrollan los músculos, tu contacto con la Biblia y la oración nos hace musculosos espiritualmente, y poco a poco, sin que tú lo sepas, vas creciendo, y mientras Dios ve que más vas creciendo internamente, Dios va a permitir que más grandes demonios luchen contra ti. No, pues para eso no, ¿verdad? Me quedo como estoy. ¿Sabes una cosa? Si tú piensas de esa manera y no te fortaleces internamente, entonces todas las tentaciones del mundo y las presiones del mundo a nuestro alrededor, yo no quiero tener mejor, así estoy, así como estás, te van a aplastar y nunca llegarás a tu destino. Nunca llegarás a tu destino. Te quedaste hasta atrás en la retaguardia. En el libro de Éxodo, los amalecitas, dice el libro de Éxodo, iban y atacaban a la retaguardia, a los débiles. Hasta adelante van los generales. ¿En qué posición del ejército de Dios quieres tú tomar? No tengas temor. No, para eso estoy así, mejor así me quedo. ¿Por qué lo dice? Porque no tienes al Espíritu Santo.
Pero si lo tienes, claro que sí, échenme al que sigue. Y a 3 rounds sin límite de tiempo. Los demonios que tú tenías el año pasado no son los mismos demonios que tienes ahora. ¿Tú sabías eso? No estoy hablando dentro de ti. Los que te hacen la guerra, los que nos hacen la guerra, todos nosotros tenemos demonios a nuestro alrededor que saben perfectamente bien nuestras debilidades, y yo no puedo luchar contra los tuyos ni tú contra los míos. Somos llamados, cada uno individualmente, a luchar y a tomar las armas del Espíritu, porque esa lucha es la que va a desarrollar nuestro carácter. Nuestro carácter. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios desarrollar en nosotros? Nuestro carácter. Más que las campañas y lo que ganemos, todo está bien del evangelismo en las iglesias. Tengo 50,000 iglesias y candeleros franceses y tapetes de Persia, etcétera, etcétera. Y somos atraídos, ¿verdad? Y lenguas, y esto y el otro, y manifestaciones, y milagros. Todo eso pertenece al mundo de la vista, pero vivimos por fe. Nos impresiona todo lo de afuera que vemos, que nos impresione la condición interna en la cual nos encontramos. Entonces, cuando tú estás fuerte internamente, vas a poder crecer y luchar y entender cada vez más clara la palabra de Dios. Para esto se necesitan 2 cosas importantes. Número 1, un conocimiento firme en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Se necesita un conocimiento firme en la palabra de Dios. Hace un momento les pedí a los varones y les dije, levanten la mano quiénes vienen o quiénes son los que están en el estudio de los jueves, hombres de compromiso. No se imaginan, varones, este estudio cómo te va a fortalecer. Entre puros varones como tú, vas a encontrar que no eres el único que estás pasando lo que estás pasando en tu casa, ni en tus finanzas, ni con tus hijos, y vas a conocer la sabiduría de Dios y el conocimiento que Dios tiene para tu vida, para que tú puedas aplicarlo y tener victoria. Pero mientras no disciplinemos nuestro tiempo a tener estudios entre semana, pues si salgo a las 9, pues el de las 9 a las 10 lo tomo, o me inscribo en el ITI, mientras no disciplinemos nuestra vida a conocer la Biblia sistemática y de una forma expositiva, no vamos a resistir. Le dice Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios doquimo en el griego. Se tradujo aprobado y es la palabra que se usa para probar los metales. Es lo que purifica el oro, la plata, la limpia de sus impurezas. Procura con diligencia presentarte a Dios ya habiendo pasado las pruebas de tu purificación. ¿Y sabes por qué, Timoteo? Porque entonces no vas a tener nada de que avergonzarte y vas a usar bien la palabra de verdad. Es la razón por la cual hay tantos predicadores jóvenes que están levantando, iglesias con pastores jóvenes también, que no han sido probados por el fuego de Dios. Y están hablando tantas barbaridades, y en internet y dicen esto y se lo cree el pueblo cristiano, y el pueblo cristiano de Pin, Marín, de Doping, Cucaramacaratí, fue. ¿A quién le creo? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la del otro día? ¿Por qué? Porque no tienes discernimiento. No sabes cuál es la verdad, cuál es la mentira, qué es blanco, qué es negro, qué es bueno, qué es mal. Sigues comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal, sin entender que lo que Dios te da dentro de ti a través del estudio es el conocimiento de Dios. Cualquier persona que no conoce bien al rey que sirve va a cambiar de bando fácilmente. Vas a cambiar de ejército fácilmente o permanecerás neutral en la guerra espiritual. Y la segunda cosa importante que necesitamos es una vida íntima
continua, ininterrumpida de comunión con el Espíritu de Dios a través de la Biblia. Dice en Marcos 1:35 que Jesucristo, el Hijo de Dios, que tenía todo el poder que podía usar, que conocía el llamado perfectamente bien, por lo cual nació. Marcos 1:35, que Jesucristo se levantaba a las 12 del día. ¿Eso dice? Levantándose muy de mañana. ¿Cómo a qué hora serían? Lo dice el Espíritu Santo, cuando todavía estaba muy oscuro. Calculamos que son las 4 o las 5 de la mañana, según verano o según invierno. Pero Jesús se levantaba todos los días, antes de que Pedro y los demás se levantaran, antes que el gallo comenzara a cantar a las 5 de la mañana, todos los días Jesús tenía una disciplina. Y esta disciplina del Hijo de Dios era imprescindible, que lo comenzó a preparar para llegar a la cruz. Cuando fue puesta la cruz ya enfrente de él, en Getsemaní, que comenzó a angustiarse hasta la muerte, mi alma está triste hasta la muerte, él pudo resistir porque atrás de él tenía 3 años de haber tenido una comunión interrumpida con su Padre. Es este tiempo con Dios, atrás de la semana pasada que tuve con Él, el que tuve anoche con Él, antier, el que me está preparando para hoy, para mañana, para los problemas que vamos a enfrentar la semana que entra, el mes que entra. Pero si yo me enfrento a la vida, a los problemas, y no traigo una preparación de comunión con mi Dios, de oración, me desmayo ante los problemas, me descontrolo, me derrumbo. Pásame la de tequila, compadre, ya me quiero suicidar, ya no aguanto, ya que no quiero ser cristiano, aviento la toalla, no, ya no, esto no, todo es una bola de hipócritas. Y todo este ejército de cristianos que vemos por todos lados, tirados ahí atrás, amargados, quejándose, persiguiendo ahora a los que van hasta adelante, fue precisamente porque nunca descubrieron la fuente de su poder. Quisieron confiar en la carne y creyeron que podían tener las fuerzas para enfrentar el mundo que estamos enfrentando sin el poder del Espíritu Santo. Levantándose muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, donde no hay ningún ruido. Hay cristianos que se levantan y desde que se levantan ponen la charrita del cuadrante. Y se desayunan con la charrita del cuadrante. Y van en el carro con la música y que por acá y que esto y el otro y los mariachis. Y no van en la bicicleta con unas, ¿cómo se llama? De este tamaño, ¿verdad? Para poder transmitir la música con los CDs, etcétera, etcétera. En la motocicleta necesitan siempre estar. Es lo que decía mi esposa el otro día. Hemos descubierto que en los últimos 10 restaurantes, en los últimos 3, 4 meses que hemos ido, toda la música es así, pero a gogo. Digo, mi amor, venimos a desayunar, o una música tranquila, un vals para comer mis huevitos fritos. Porque ya el mundo está así, necesitan ese sonido estridente para poder evadirlos de la realidad. Y hasta entras a un mercado y te ponen así música especialmente para que compres más. Todo está diseñado porque la vida cristiana es una vida en la que se tiene que aprender en la escuela del silencio. Es en el silencio, cuando no hay ruidos, que tienes que acostumbrar tus sentidos espirituales para discernir la voz de Dios.
Moisés, ¿cuál era su destino? Guiar a 2 millones de cabritos. 40 años en Egipto, maestro, doctorados, licenciaturas, salió brillantísimo de Egipto Moisés. Y entonces 40 años venían y le dijo Dios: todo lo que has aprendido, Moisés, estuvo bien o estuvo mal, pero para el destino que yo tengo, a ti tú no lo escogiste. Estos 40 años fueron las circunstancias. Ahora vas a pasar mi escuela. 40 años viendo lagartijas. Yo cada vez que pienso y profundizo en esto, 40 años, nada, ni ruido, ni nada de música, ni el charrita del cuadrante, ni internet, ni iPhone, ni iPad, nada, ni televisión. 40 años tardó Dios en preparar al más grande líder para poder guiar a 2 millones y que aguantara otros 40 años, que los aguantara día y noche quejándose. ¿Y tú con tu suegra cuántos llevas? No, ya no lo aguanto, pues no tienes ni un mes de preparación y ya estás pegando de gritos. Cristo tenía un secreto: su comunión con su Padre. Él sabía que tenía que levantarse y le iban a estar tocando la puerta: sáname este, échame de los demonios. Y él necesitaba, antes que nada, él no tenía por sí mismo las fuerzas. Yo no puedo hacer nada sino lo que veo a ver a mi Padre. Cristo nunca sanó a nadie. Cristo nunca dio un discurso él mismo. Cristo nunca usó nada de su humanidad. Todo lo hizo el Espíritu a través de él. Todas las obras que Jesús hacía, las hacía el Padre a través del Espíritu, a través de él. Él no estimó el ser igual, sino que se sometió a Dios. No vengo a hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Imagínense a los 20 años a Cristo. A los 20 años, un enfermo, un cáncer, un endemoniado, y Cristo como carpintero: oye, Padre, en el mercado le echo los demonios, todavía no llegó tu tiempo. Le hablo de ti, no llegó tu tiempo. Cállese hasta que yo le diga. Era hasta los 30 años, en el río Jordán, cuando el Padre, no él no era movido por los sentimientos ni las emociones de la gente, Jesús. Él era movido por fe. Era movido por lo que su Padre le decía. Hasta los 30 años Cristo, sin echar demonios, sin preocuparse por nada, por evangelizar, sin evangelizar. Cuando el mundo se estaba muriendo, lo podía haber dicho. Y tú puedes decir: qué desperdicio de tiempo. Esa es tu perspectiva. Pero los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Entonces, lo que tú estás atravesando ahorita no es un desperdicio. Dios tiene un plan para tu vida. Sométete y aguántate. Créemelo. Vas a pasar esa prueba, pero lo que estás atravesando se llama preparación. A todos Dios nos está preparando para un destino mejor del que ni siquiera nos podemos imaginar, si nos sometemos a su bendita voluntad. Y cuando los discípulos vieron a Jesús, nunca le preguntaron: enséñanos a echar demonios, o enséñanos a hacer milagros. Lo que los discípulos descubrieron fue que el poder de Cristo estaba centrado, y el secreto de la vida de Cristo estaba centrado en su vida de comunión con su Padre. Y entonces los discípulos le hicieron la única pregunta que era importante: enséñanos a orar. Ellos querían aprender a orar, no a echar demonios ni a hacer milagros. Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos visto que te da tu poder. Enséñanos a orar.
Y entonces Cristo les da el patrón del famoso Padre nuestro que estás en los cielos. Y finalmente, a través de la oración podemos nosotros no solamente fortalecer nuestra vida espiritual, sino, escuchen esto, con esto quiero terminar, esto es impresionante. Es a través de la oración y de nuestra vida de comunión con Cristo que cuando el ataque viene, Satanás viene como un río, ¿verdad? Vendrá como un río, dice, pues el Señor lo enfrentará. Cuando vienen los ataques contra nuestra vida, contra tus hijos, contra tu matrimonio, en fin, contra lo que sea, es a través de la oración que podemos nosotros confundir a los demonios y que no te hagan el daño que pensaban hacerte. Esto es muy interesante en la Biblia. Veamos rápidamente 2 o 3 ejemplos. En 2 de Crónicas, en el Antiguo Testamento, esto es precioso. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 21 y 22, cuando el pueblo de Josafat comenzó a alabar a Dios, veamos nosotros lo que sucedió. 2 de Crónicas 20, 21 y 22. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantaran y alabaran a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeran, glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando comenzaron a alabar a Dios, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Es la oración y la adoración a Dios la que cuando viene el ejército de los demonios a atacarte, hace que entre ellos mismos se confundan y sean completamente repelidos por el poder del Espíritu Santo. Vemos otro ejemplo en Jueces, capítulo 7, versículo 20 al 22, cuando Gedeón ataca el campamento de los madianitas. Jueces 7, 20 al 22. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento, y el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita. En otras palabras, siempre que el enemigo quiera lanzarnos a nosotros una maldición. Una vez me preguntaron en un pueblo de brujos aquí en México, que yo no sabía que era el pueblo más grande de brujería de México, Catemaco, tu tierra, y que si yo tenía miedo, y les dije, ¿sabe una cosa? No hay una sola maldición que una bruja te pueda mandar a tu vida, ni un brujo tampoco. Y todo el plan o toda la teoría que pueda Satanás arguir para poder hacerte daño, se le regresa. Es increíble cuando un santo y una santa vive en comunión con Dios, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Este es el poder que Dios nos ha dado para poder luchar contra el enemigo. Y finalmente dice en Ezequiel 38, cuando venga Rusia, Irán y China, que es el próximo ataque contra Israel, de Rusia, Irán y China, dice en Ezequiel 38, versículo 18 y 21, que cuando estas naciones musulmanas traten al final de la venida de Cristo atacar a Israel, Dios hará lo mismo, que se maten unos a otros. Dice Ezequiel 38, 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira
y mi enojo. Versículo 21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada. Dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Todos aquellos que intenten atacar al pueblo de Dios, a la familia de Dios, como familia, como iglesia o como individuos, no saben con quién se meten. Pero ¿cuál es la razón por la cual nosotros tenemos la victoria? Cuando vivimos en comunión con Dios. Cuando le damos a Él el primer lugar, cuando lo tomamos en serio, cuando estudiamos su palabra, no nos podemos imaginar las increíbles bendiciones, mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque nos has bendecido ya. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Oh Dios, enseña a través de estas conferencias a tu pueblo a saber usar las armas de la luz. Porque no tenemos lucha entre nosotros para estarnos atacando entre nosotros. Seremos unos tontos si ignoramos que la lucha es contra entidades espirituales que tratan de dañarnos, de abortar tu plan en nuestra vida y de impedirnos que avancemos como un ejército victorioso al otro lado donde Jesús nos está esperando. Gracias, Jesús, por tan grande muerte en esa cruz, por tan grande sacrificio y porque ahora eres tú el que vives nuestra vida. Nosotros estamos entregados a muerte por causa de tu vida, para que tu vida sea manifestada a través de nuestra muerte en nuestros cuerpos mortales y siempre, siempre seas tú el que sea adorado, el que sea venerado, el que sea exaltado. En este momento, ustedes que no tienen a Cristo todavía, hay muchos que nos han visitado, o tal vez ya te decías cristiano, con una doctrina equivocada. En esta mañana, con tu corazón listo por el Espíritu Santo, abre tu corazón a Jesús y dile: Señor mío y Dios mío, creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que a los 3 días resucitaste de los muertos y por tanto te pido que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque ahora tendré el poder de hablar de ti y de la fortaleza que tú me empoderarás para que pueda enfrentar este mundo tan hostil, un mundo que está en contra de tu verdad y de tus principios, pero te prometo que seré fiel hasta la muerte. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias por la palabra de Dios. Todos ustedes en esta mañana que hicieron esta oración por primera vez, nos gustaría bendecirlos. Si tú por primera vez esta mañana has invitado a Cristo a tu vida, ahí desde tu lugar, puedes levantar tu mano. Gracias a Dios, Dios te bendiga, gracias, Dios los bendiga. Gracias, gracias allá atrás, gracias, muchas personas, gracias. Que Dios te bendiga, joven, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todas esas manos levantadas. Todos ustedes que han levantado la mano, hoy ha sido el día más importante de la historia en tu vida. Dicen que hay 2 decisiones que son las más importantes para tomar. La primera, ¿con quién me voy a casar? Ahí de ti si te casas con la persona equivocada, porque te va como en feria. Y la segunda, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Son las 2 decisiones más importantes que una persona pueda tomar. Nunca había habido tanta confusión religiosa, tantos sistemas de gobierno,
tantas personas trayendo nuevos sistemas, regresando a los antiguos sistemas que fracasaron durante tantos años y que tantas muertes causaron, para volver a seguir implantando, y tantos dictadores que creen y tienen el derecho de cerrar a su gente, de poner cárceles en las naciones y de impedir la libertad, que es la característica más grande que el ser humano nos ha dado. Y ante este panorama y este escenario, lo más triste es que cuántas naciones se encuentran cerrando la boca, no diciendo, no criticando, no hablando, y pueblos que están sumergidos actualmente en la opresión, en la pobreza, y sufriendo precisamente porque el mundo está callado y no quiere levantar la voz en contra de estas personas. Así pues, cuando observamos este universo, nos damos cuenta que hay un orden inteligente. Siempre a la pregunta, ¿cómo surgió todo?, los científicos también teorizan y también especulan y también tienen hipótesis. Entonces, los científicos no pueden darnos a nosotros una explicación del origen del universo. No nos pueden dar la explicación de quiénes somos, ni tampoco los científicos nos pueden dar la explicación hacia dónde se dirige la humanidad. Entonces, la ciencia no estamos en contra, todo lo contrario. Los más grandes científicos de la historia, Blaise Pascal, todos los grandes, como el fundador del cohete que citaron, que llegó a la luna, Wernher von Braun, director de la NASA durante más de 20 años en Estados Unidos, Isaac Newton, que leía la Biblia y que murió con la Biblia en la mano. Todos estos grandes hombres eran creyentes de este libro y sabían que sin el Dios de la Biblia, el mundo no tendría respuestas de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos, más que puros sistemas de filosofía y puras teorías donde cada vez se confunden más. Sin embargo, es el profeta Isaías, y les invito en este momento a todos los que portan una Biblia con ustedes, que la abran en el capítulo 40, porque va a ser el capítulo 40 del profeta Isaías, donde basaremos la siguiente conferencia. Es este profeta quien nos describe más profunda y extensamente el poder y la grandeza del Dios de la Biblia. Veamos en primer lugar, en el versículo 12, lo que se escribió, escuchen muy bien, hace 2700 años. Este libro fue escrito hace 2700 años. Y los pergaminos originales del libro de Isaías, señores arqueólogos que nos visitan, sociólogos y geólogos y antropólogos, los originales de este libro fueron encontrados en 1948 en los rollos de Qumran en el Mar Muerto. Y se encuentran en el Museo de Jerusalén. Y tú puedes ir al Museo del Holocausto en Jerusalén y tiene todos los pergaminos examinados por la NASA con el carbono 14 y todo lo que encontraron unos peregrinos en unas cuevas cerca del Mar Muerto, el rollo exacto del libro de Isaías, tal y como lo tenemos en nuestras Biblias, con otros libros de la Biblia y del Antiguo Testamento también que se encontraron en los rollos del Mar Muerto, demostrando de esta manera la arqueología que la Biblia es fidedigna y digna de poder confiar en ella. No estamos hablando de historias, ni de leyendas, ni de a lo mejor puede que esto, no hay absolutamente ningún lenguaje especulativo, ni hipotético, ni filosófico en el que podamos nosotros confiar nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra patria, más que regresando a los principios morales absolutos que la Biblia nos delinea desde hace miles de años. En el versículo 12 del capítulo 40
dice el profeta estas palabras: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano, y en los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. Vemos aquí, en primer lugar, que la Biblia nos dice que el Dios creador de todas las cosas, no los dioses de millones que hay en el hinduismo, ni los dioses que hay en otras religiones, sino el Dios y Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de la Biblia, no el Dios del Corán, no el Dios de los Vedas, no el Dios de los persas, no el Dios de los musulmanes, el Dios de la Biblia, cuyo nombre es Yo soy el que soy, Yahweh, en el hebreo, en el tetragramatón que le reveló a Moisés. Es este Dios que, si Él existe, tenía que revelarse a nosotros. No nos podía dejar a la deriva en la vida en que vivimos, en caminos de, a lo mejor, no sé, ¿quién tendrá la razón? ¿Cuáles de tantas cientos de religiones tienen la razón? Cuando venimos a la Biblia encontramos que el cristianismo no es una religión más. Jesús no bajó hace 2000 años a traernos otra más de las religiones, dogmas, ritos y ceremonias de la boca para afuera. Nos vino a traer el conocimiento y la revelación de quién es Dios. Y Jesús lo dijo una y otra vez: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Porque yo salí del Padre y regresaré al Padre, y es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, y que a los 3 días lo crucifiquen, mas resucitará al tercer día, tal como sucedió en la misma historia. Vemos aquí en este versículo las ilustraciones que el Espíritu de Dios nos hace para demostrar la grandeza de Dios. Número 1, veamos nosotros que los océanos tienen una medida y tienen una profundidad, y los océanos, como los cielos, el sol, las estrellas y la luna, fueron calculados matemáticamente, fueron como pesados en una balanza, como si un arquitecto inmensurable, ¿verdad?, y con poder ilimitado haya hecho todo esto en un universo perfectamente bien afinado, que gracias a las leyes de la gravitación, gracias a las leyes del electromagnetismo, gracias a las leyes nucleares, existe la ciencia. Sin estas leyes del universo, para que sea ley tiene que ser constante, no existirían los científicos. Entonces los científicos observan las leyes del universo y de ahí sacan sus deducciones para establecer teoremas o teorías o algunas cosas que se comprueban científicamente. Vemos, por ejemplo, en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 10, lo que dijo acerca del universo. Esto fue escrito hace 2750 años. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna, escuchen, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes en mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Usando Dios a la nación de Israel, que no podría jamás ser destruida, asimiló y pudo comparar las leyes que rigen el universo.
Y dice la Biblia que así como las leyes no pueden de la gravitación, funcionan continuamente. La ley de la gravedad funciona a las 24 horas. Las leyes y las fuerzas electromagnéticas y nucleares funcionan a las 24 horas. Y dice Dios que si dejaran de funcionar estas leyes, desaparecería la nación de Israel, que después es otro tema que podemos abordar. Y veamos el último lugar en este primer pensamiento en el libro de Job, capítulo 38, que hace 4500 años, damas y caballeros. El libro de Job tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. Es la época de los patriarcas. Y cuando tú vienes a este libro, no encuentras ni en Sócrates, ni en Demóstenes, ni en Platón, ni en Petrarca, ni en ningún filósofo, ningún hombre que tú admires, la filosofía y la profundidad de la literatura, de la poesía, del conocimiento que hace 4500 años se pudo imprimir en este libro sagrado que es la Biblia. Y Job fue un hombre que sin tener la Biblia en sus manos, tenía un contacto con Dios de lo que se le reveló a través de Abraham, Isaac y de Jacob. Y él fue azotado como ningún ser humano ha sido azotado por las cosas adversas de la vida. De repente, de la noche a la mañana, pierde a todos sus hijos. De la noche a la mañana, pierde todas sus propiedades. De la noche a la mañana, pierde su salud, donde una plaga de los pies a la cabeza lo atormentaba las 24 horas. Es en este estado donde un ser humano se encuentra y el Espíritu Santo nos permite admirarlo, observarlo y darnos cuenta de la profundidad y la misericordia de Dios, que Dios pone como un ejemplo para que podamos nosotros entender que este hombre, sin entender por qué las cosas que le sucedieron, siguió confiando en aquel que lo había creado. Y aun cuando tuvo 3 amigos que se acercaron filósofos y le decían, es que lo que te ha sucedido es por el pecado y por esto y el otro, él llegó a una conclusión y dijo, aun cuando no puedo ver ni entender con mi razón lo que me está pasando, yo sé que a través de esto Dios, si me creó, lo ha permitido y saldré más puro que el oro fino. Y al final de este libro, él comienza a tratar de expresar lo que él pudo aprender. Por ejemplo, en el capítulo 38 del libro de Job, versículo 31 al 33, escuchen lo que hace 4500 años se menciona de las estrellas y del universo, que hasta el año 1630, 1625, Galileo Galilei comenzó a descubrir cuando comenzó a hacer experimentos con el telescopio. Y miren lo que dice la Biblia. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Qué son las Pléyades? Es o se conocen como la congregación de los gobernantes. Y son 7 estrellas que son muy calientes y de color azul. Dios pregunta, ¿podrás tú estas constelaciones unificarlas para que no se estrellen las unas con las otras? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Qué es el Orión? Es la estrella más grande de todas las constelaciones. ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor? ¿Qué es la Osa Mayor? Es la estrella más brillante que emite 215 veces más luz que el sol. ¿Podrás tú, dice Dios, conocer y guiar a la Osa Mayor? Este conocimiento es absolutamente increíble de hace 4500
500 años aproximadamente. Pero veamos a continuación también que no solamente Job se queda ahí, sino que Job comienza a hablar más claramente más adelante en el versículo 40 y dice así: respondió Jehová a Job y le dijo, capítulo 40, versículo 2, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? En otras palabras, sigamos esta línea de lógica elemental. Estudiantes que nos escuchan en este momento y amable público que ha asistido aquí y que nos oyen a través de los medios sociales, vamos a seguir una línea de lógica elemental. Suponiendo que existe Dios, tiene que ser inmensamente, pero infinitamente más inteligente que nosotros, ¿sí o no? Claro que sí. Tiene que ser superior en cuanto a todo lo que podamos nosotros comprender con la mente de caracol que tenemos los seres humanos. Muy bien, si este Dios existe y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, Él no podría pensar como pensamos nosotros, así como un niño no puede pensar como piensa un adulto, ni yo pensar como piensa un niño de 5 años. Tenemos el mismo cerebro, pero diferente desarrollo y comprensión de la vida. Entonces, si este Dios existe y sus pensamientos son más altos que los nuestros, y la forma de actuar de Dios es infinitamente más grande que la de nosotros, es lógico que nunca la mente humana podría, a través de la investigación científica o intelectual o los doctorados que llegues a obtener, jamás podrías ni tú ni yo conocer a Dios. Superaría completamente nuestro intelecto. Entonces Dios, de acuerdo a la Biblia, tuvo Él que bajar y pisar este mundo. Y no bajó como un rey, no bajó como un potentado, bajó como un humilde siervo hecho igual a ti y a mí. Y estando en la condición de hombre, dice Filipenses capítulo 2, ese hijo que Dios manda al mundo hace 2000 años, se hace el siervo de nosotros, se inclina ante nosotros y nos lava los pies. Y permite con el poder que hizo el universo que le clave las manos, pudiendo él desclavarse y pudiendo él haber impedido que asesinaran y que torturaran a su hijo, y lo deja clavado en esa cruz simplemente para que supiéramos que nos ama. Ese Dios del universo nos ama y quiere tener hoy una relación contigo. Quiere entrar a tu vida, quiere demostrarte evidencia. Si buscas evidencias, aquí están. No busques más, aquí están. Como dijo Jesús, el que busca encuentra, al que toca se le abre. Pero no te limites a tus filosofías que vienen de hombres. Cítame el más grande filósofo que tú admires, el hombre más, que más hayas exaltado, y dime el que quieras y compáralo con Jesucristo. Compáralo con Jesucristo. No hay comparación alguna desde que se fundó el mundo con ningún ser humano, por más grande que haya llegado o la altura más grande que haya alcanzado, que se pueda comparar con el Hijo de Dios. Y finalmente, al acabar todo el sufrimiento que atravesó Job, en el capítulo 42, Job cae hincado y da estas palabras acerca de ese Dios que él no entendía, pero que a pesar de todo siguió confiando en él. Yo conozco, dice Job 42, versículo 2, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice Job finalmente, oye, diciéndole a Dios, te ruego y hablaré,
te preguntaré y tú me enseñarás. Esta es una de las municiones y una de las armas más grandes que tengo contra el ateísmo. Señor ateo, usted puede ser un ateo honesto o puede ser un ateo deshonesto, amargado contra una persona o contra un ser o contra un ente que ni siquiera existe. Pero si usted es un ateo honesto, usted tiene que comprender que si usted me dice que usted no cree en un Dios, que ¿por qué permitió el mal? ¿Y por qué permitió el diablo? Preguntas que no conoces la respuesta y eso te ha impedido concluir que existe un Dios. Eres un deshonesto. ¿Por qué? Porque esas preguntas van mucho más de nuestra capacidad. Entonces, si tú tratas de competir y tratar de pedirle cuentas a ese ente, a ese ser, a esa fuerza, como tú le quieras llamar, y ponerte al brinco contra él y exigirle que él, ¿por qué hizo esas cosas? Eso es lo que se llama en la Biblia la soberbia intelectual. La soberbia intelectual. El hombre queriendo alcanzar los pensamientos de Dios. Dime por qué esto y por qué te llevaste a mi hijo y por qué estos terremotos, cuando ni siquiera nos podemos imaginar que muchas de las cosas de Dios tienen un fin que no nos imaginamos. Y es como el niño exactamente que dice: mi papá no me quiere porque me pega. Concluye el niño equivocadamente, sin entender que la disciplina forma parte del mismo amor. Dice la Biblia que el que le niega la disciplina a su hijo aborrece. Entonces, así como a mi hijo lo agarro y lo beso, también le hago pao, pao, pao. Porque esa disciplina es necesaria para sacar su independencia y su fuerza de voluntad y entender que desde niño tiene que someterse no a lo que dice su corazón, sino que vivimos un mundo donde tenemos que someternos a alguien. Y así tenemos en la escuela a los maestros, a nuestros padres, a nuestro jefe de trabajo y finalmente a Dios. Entonces tenemos que someternos a alguien, no somos independientes. La libertad no es libertinaje. Libertinaje es hacer lo que te dé la gana. Libertad es hacer lo que debes hacer. Ese es el principio básico de la ética. ¿Qué es la ética? Lo que se debe de hacer, lo que debes hacer y que sabes en tu conciencia que es correcto. Vemos en segundo lugar en Isaías, en nuestro pasaje, versículos 13 y 14, que continúa el profeta diciendo en número 2, ¿quién enseñó a Jehová? ¿Quién le puede aconsejar a Dios? Y decirle, por ejemplo, mira Dios, si yo fuera tú, hubiera mandado el mundo lleno de palomitas, todo hubiera sido Disneylandia el mundo, no hubiera yo permitido el mal, no hubiera permitido que un querubín que llamabas Lucifer le hayas permitido iniciar una rebelión y llevarse la tercera parte de los ángeles con él y sumir al universo en un hoyo en el que tuviste que enviar a tu hijo para rescatar el universo y enseñarnos a través de haber permitido que el mal exista, conocer la misericordia. Si el mal existe, conocemos el bien. Si el mal existe, conocemos la lealtad. Si el mal no hubiera existido, nunca hubiéramos sabido qué es la lealtad, qué es la misericordia y qué es el bien. Entonces Dios toma un riesgo, hablando en esta teodicea teológica, Dios toma un riesgo y permite que entre algo opuesto a su voluntad al universo para mostrar más adelante las abundantes riquezas de su amor y de su gracia en Cristo Jesús. ¿Cómo hubiéramos sabido que nos amaba si no hubiera colgado a su hijo en la cruz? Cualquier otro sacrificio no se compara con lo que hizo Dios en una cruz. Y al que lo quiera culpar a Dios, dice el libro de Romanos capítulo 3 y 4, si tú me culpas que por qué permití el mal, sabes una cosa, yo permito la infección y yo pago por la infección.
yo pago. No tienes tú que pagar. Es el mensaje, las buenas noticias de la Biblia. Tú no tienes que pagar por tus pecados. No te tienes que ir de rodillas a la villa. No tienes que hacer sacrificios. No tienes que decir, es que voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Somos vulnerables. No podemos, no tenemos el poder de cambiar nuestra vida. Las drogas, la pornografía. Necesitamos una ayuda externa. Lo necesitamos a Él. Y cuando tú reconoces eso, es cuando tú puedes entender el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este es el amor de Dios, que siendo pecadores, en la condición en la que tú te encuentras esta mañana, me puedes decir, he abortado 20 bebés. Me puedes decir, soy un asesino y he matado a 70 personas. Me puedes decir, me dicen la bruja de Tlalnepantla. Me puedes decir lo que quieras de tu vida. He abandonado a mis hijos. He violado a mis hijos. Dime lo más asqueroso y lo más bajo, lo más ruin y lo más malévolo en tu vida que hayas hecho. Escucha este mensaje. En la sangre de Cristo hay perdón. ¿Qué mensaje más glorioso? Esto es gracia. Es la canción que acabamos de ver. Gracia, sublime gracia. Que siendo un ruin pecador me salvaste por tu amor y tu misericordia. Y es esta gracia que nos sigue sosteniendo y nos sigue alentando y animando para hablar al mundo. Vuélvanse a Dios. El mundo se está hundiendo. El barco se está hundiendo, damas y caballeros. El mundo va cada vez más y más y más hacia los arrecifes. Sálvese que pueda. Es el mensaje que estás oyendo en esta mañana. Vemos en tercer lugar que dice la Biblia en el versículo 15, comparando a Dios con los gobiernos, los zares, los emperadores, los dictadores, los jueces y los gobernantes humanos, que se creen dioses. Dice así el versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae de la cubeta. Como menudo polvo en las balanzas le son estimadas, y he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dice el versículo 23, Dios convierte en nada así de la noche a la mañana a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplen ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Veamos la historia, cómo acabó Saddam Hussein. En un hoyo de 1,5 metros bajo tierra, lleno de piojos. ¿Cómo acabó Muammar Gaddafi, el dictador de Libia? Metido en una coladera y después lo violaron, lo patearon y lo acabaron de matar. ¿Cómo murió Benito Mussolini colgado en la plaza de Florencia? ¿Cómo murió Adolfo Hitler pegándose un balazo? Y podría con José Stalin, podría seguir con todos estos grandes hombres que el mundo conoce como los grandes dictadores del pasado, que fracasaron, se convirtieron en dioses. ¿Cómo murió Nerón? ¿Cómo murió Calígula? Los emperadores romanos. ¿Cómo han muerto todos los seres humanos? Analiza la historia y lee que estos héroes eran héroes de papel. Hombres que desafiaron a Dios, que quisieron ser dioses y acabaron como los animales, pisoteados por su propio pueblo. Así acaban todos. ¿Por qué? Porque son las leyes de Dios. Y dice la Biblia que precisamente a través de la historia, todos estos hombres son hombres que han creído tener las respuestas a los problemas humanos sin tener en cuenta al Dios de la Biblia. No quieren traer el cielo a la tierra. Recuerdo cuando yo estudié el socialismo, yo estuve en el Partido Comunista y era joven y era idealista
y me fascinaba Engels y Marx. Leí el Manifiesto Comunista, el libro del Capital de Marx. Comprendí, ¿verdad?, que Marx tenía una razón al decir. Fíjense lo que dijo Marx, de lo cual Engels lo apoyó. Marx llegó a concluir que el enemigo más grande del socialismo, el socialismo es otra versión del comunismo, es la misma gata pero revolcada, como decimos en México. El más grande enemigo del socialismo es la familia y la iglesia. ¿Por qué? Porque la familia y la iglesia se nos enseña a través de los principios éticos judeocristianos de la Biblia, que la familia es a donde yo debo de tener mi más grande lealtad, y a la iglesia de Jesucristo. Esto al sistema de gobierno socialista comunista no le conviene. ¿Por qué? Porque este sistema pide y forza la lealtad al Estado. Entonces, si tú eres más fiel a tu familia, ya no le eres más fiel al Estado, le eres más fiel a tu familia que al Estado. Y ellos quieren completamente, ¿verdad?, absorber la lealtad total y el Estado convertirse en Dios. Cuando profundizas en estas filosofías, descubres qué es lo que está pasando en el mundo, por qué estos sistemas han fracasado. Porque han querido que el Estado gobierne la primaria, gobierne la secundaria, gobierne los colegios, gobierne nuestra manera de pensar. Impongan ellos las leyes morales, no son dioses. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Y no son ante Dios nada. En cualquier momento Dios sopla como el viento y se los lleva como la hojarasca. Y en penúltimo lugar, vemos en el versículo 28 en adelante de nuestro pasaje que dice la Biblia: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios finalmente, de acuerdo a este profeta, es la fuente de energía que sostiene el universo. Es la fuerza que hace que la Tierra en su movimiento de rotación en 24 horas sobre su eje, con una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje, de la vuelta alrededor de la tierra, del Sol, y que la Tierra se mantenga girando sin que nadie le haya hecho así a la Tierra. Él mantiene ese movimiento constante de la Tierra, de las galaxias, para que no choquen unas con otras. Todo el orden del macrocosmos y el orden del microcosmos atómico, en los electrones, en los átomos, Él es el que sostiene todo. Él es el que ahorita hace y permite que tu corazón y mi corazón sigan latiendo. Ahorita tu corazón sigue latiendo simplemente porque Dios quería traerte aquí antes de llamarte a casa, si es que te vas a casa. Dios en su amor te trajo a esta conferencia. Para los que lo oigan por primera vez y nos escuchan a través de las redes sociales, estás escuchando un mensaje el más glorioso que podrías escuchar, y el único mensaje que puede transformar tu vida en esta misma tierra y para toda la eternidad. Y si tú sales por esa puerta como tú entraste, lleno de dudas y confundido porque andas buscando y por eso veniste. Otros, digo, desgraciadamente siempre hay burlones, ¿verdad? Pero si tú fuiste una persona sincera, vamos a oír, como le decían los apóstoles, vamos a oír esos parlachines, a ver qué nuevas tienen. Y muchos, al oír las nuevas de Jesucristo, de la resurrección de entre los muertos, se convertían y comenzaron a unirse a las filas del cristianismo. Si tú eres una de esas personas en esta mañana, ábrele tu corazón
Ya haz a un lado tu soberbia intelectual y quieres evidencias, como dijo Carlos Sagan, el astrónomo ateo que murió diciendo, hubiera Dios dejado más evidencias para poder comprender que Él existe. Y cuando en el año 2000 el doctor Russell llega a la Casa Blanca y el doctor Collins, director del proyecto del genoma humano, le dice al presidente Clinton, cuando descubrieron el genoma humano en 1954 por el doctor James Crick, le dice, hemos encontrado el libro de la vida en el ADN, en la información genética que cada célula de los billones que tenemos en el cuerpo nos habla que tenemos un software, un código inteligente donde en cada célula de tu cuerpo, escúchame esto, cabrían 25 enciclopedias británicas de conocimiento. Y si desarrolláramos todo el ADN que tenemos en nuestro cuerpo, le daría 2 vueltas de aquí a la luna. Ahí lo tienes en tu cuerpo, impresionante. Se hizo por accidente. Por favor, ¿quién puede llegar a esa conclusión tan irracional y tan aberrante al ver las maravillas de lo que Dios ha creado? Dios es la fuente del universo. Él no se cansa. Y Cristo viaja al mundo porque nacimos descargados. Desde Adán a nuestros días es la historia de la Biblia, damas y caballeros. Desde Adán a nuestros días, la historia ha tratado de buscar. Sigmund Freud quiso atribuirle el medio ambiente, el problema humano. William Shakespeare, el defecto trágico. Carlos Marx, la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. Y así encontramos siempre filósofos de la historia buscando el mal que acontece dentro del ser humano y que nos estamos autodestruyendo y que sabemos que fumar es malo y sigo fumando, sabemos que el alcohol es malo y sigo bebiendo, sabes que el adulterio va a destruir mi familia y va a destruir mi vida, mi carrera, y seguimos haciendo esas cosas porque el diagnóstico de la Biblia es correcto, somos autodestructivos. Necesitamos una energía superior a nosotros que nos vuelva a reconectar con la fuente de energía. Cuando recibes a Cristo, ¿qué sucede? Lo que has hecho es simplemente volverte a conectar a la fuente de energía. Y la persona que recibe a Cristo se conecta a Dios y entonces comienza a fluir de Dios hacia tu vida luz que comienza a sacar los programas de lo envirulado que estábamos todos, y todos estos programas comienzan a salir de nuestra mente y Dios comienza a poner nuevos softwares, nueva información que proviene de las Sagradas Escrituras. Y es este nuevo software, al sacar los virus que traíamos, que comienza a transformar nuestra vida y a poder ver la vida diferente a como la veíamos antes. Veo a mi esposa como está gordita y panzoncita, pero para mí es la reina de Saba. Veo a mi esposo que parece cocodrilo también con la panza que tiene y calvo y orejón, y lo veo como mi príncipe azul. Veo a mis hijos que tal vez no están en Cristo y andan por acá, y la hija ya se embarazó y el hijo se fue en las drogas, pero cuando vengo a Cristo, la información que recibo es: mi generación será bendita, seguiré orando por mis hijos y mis hijos conocerán a Dios. Porque es la promesa de Dios: no te dejaré ni te abandonaré jamás. Por cuanto has creído en mí, yo también te pondré tus pies sobre una piedra y mandaré a los ángeles a que te guarden en todos tus caminos. Somos vulnerables. Todos nosotros reconozcámoslo, somos criaturas frágiles, tontos, que creemos que tenemos toda la verdad y que hemos llegado aquí. Y no todos los sistemas gubernamentales tratan de traer el cielo a la tierra. No ahora sí la dictadura, no la monarquía, no el capitalismo, no la democracia, el nazismo, el fascismo. Es la misma gata pero revolcada.
siempre llevando al Estado tratar de tener el control absoluto de los ciudadanos, lo que es contrario completamente a lo que Marx y Engels establecieron en su libro El Capital y el Manifiesto Comunista. Por eso ellos sabían que la familia y la iglesia eran los más grandes enemigos del comunismo social. Nosotros somos criaturas frágiles, débiles, incapaces de sostenernos ante las adversidades de la vida. Año 2008, siglo XXI, cae la bolsa de valores en Nueva York, 777 puntos. Más de 62 billonarios se mataron. ¿Cuántas personas? Se fue mi vieja, se fue mi esposa, se fue aquella. Échale la del tequila cuervo, como esto te hace olvidar las penas. Y sí, viva Zapata y las mujeres son todo. Y te subes al ruedo de la fortuna con tu botella de tequila. Y la rueda de fortuna tiene que volver a bajar. Tienes que volver a despertar y estar en tus 5 sentidos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Estar borracho a las 24 horas? Buscas un escape en las drogas. ¿Por qué? Porque es un escape a la realidad. ¿Por qué los jóvenes están drogándose? Porque es tan cruda la realidad y tan hipócrita la actitud que están viendo de las religiones, de sus propias familias y de sus propios padres. ¿Qué es la droga? ¿Sí? ¿Qué es el alcohol? Son válvulas de escape a la realidad. Entonces se escapan de la realidad y se sumergen en un mundo que no existe, que es el mundo alucinógeno y de las drogas y lo que tú quieras, o el mundo de la borrachera, sin saber que tenemos otra vez que amanecer y enfrentar el mundo en nuestros 5 sentidos. ¿Por qué se suicida la gente? Porque no pueden soportar vivir la realidad, ni creen que hay una puerta que puedan darles una salida a los problemas morales o económicos que están atravesando, o físicos también. Y cuando vienes a Jesucristo, Él es la fuente de energía. De una forma milagrosa nos sostiene. Nos sostiene. El justo puede caer y estamos atribulados en todo, pero nunca angustiados, en problemas, pero nunca desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero nunca destruidos, porque Él es el que sostiene nuestras manos. Y el que comenzó la buena obra en nosotros promete terminarla hasta el día que Él regrese para llevarnos a casa con Él. Dios sabe que somos una generación sujetas al cansancio, a la depresión, al estrés, al desánimo fácilmente. Pero aquí está el Dios de la Biblia invitándote a que vengas a experimentar su poder para sostenerte y para mantenerte en el camino de la vida. ¿Sabían ustedes que en el año 2014 y 2015 la venta de pastillas antidepresivas, llámale Equanil, Valium, Prozac, Rivastrol o como se llame, superó los 350 millones de recetas? Que la enfermedad del siglo XXI ya no es el cáncer, es el estrés. Y la clínica Rochester en Boston y el hospital Hopkins en Estados Unidos, que son las instituciones más prestigiadas en cuanto a adelantos científicos y médicos, concluyeron hace 4 años que el 70% de las enfermedades físicas y mentales provienen del estrés. ¿Qué es el estrés? Es una condición en la que estás ansioso, tenso, no puedes dormir, todo estás así, y no me grites y cállate y métete a dormir y no me molesten ahorita y esto y el otro, y toda esta situación de intranquilidad, de rencor, de amargura, de odio que se almacenan dentro de tu alma es lo que te impide
impide vivir feliz.